Muy buenos días. Hoy tenemos a nuestra amiga bióloga Angie Bustamante con enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, Angie. Tu micro está apagado. El micro, ahí está. Ahora sí, ya. Listo. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por estar conectados tempranito. Si estás aquí en Toluca, estás muriéndote de frío seguramente. Bueno, tú, Pame, debes de estar también con mucho frío allá. Lo bueno es que allá tienen las condiciones para estar calientitos adentro. Aquí está más difícil. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes. Déjenme compartirles de una vez mi pantalla para que podamos comenzar con las enfermedades autoinmunes. Creo que ya está ahí, ahora sí, ya se ve. Perfecto. Bien, bueno, pues arranquemos entonces. Vamos a empezar esta charla que la verdad es bien interesante. Es un tema que a muchos se les hace muy complejo y tienen razón, la verdad no es nada sencillo esta parte de las autoinmunidades. Pero creo que vamos a entender mucho acerca de cómo funcionan, cómo se empiezan a manifestar, cómo es que llegamos a tenerlas, ¿no? Pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta charla? Pues obviamente, como siempre, las bases y los conceptos que se requieren para entenderlo. Vamos a hablar de lo que es el sistema inmune y cuáles son sus enfermedades. Vamos a hablar del origen de las enfermedades autoinmunes y obviamente cuál es el tratamiento que se debe seguir para ellas, ¿no? Además de esto, si aún no las tenemos, pero vemos que estamos en el camino en base a todo lo que vamos a recibir de información, pues entonces también cómo podemos prevenir estas enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Arranquemos entonces. Comencemos con esta parte, ¿no? El sistema inmune es una muy compleja red de órganos, moléculas, células, ¿sí? Como son todos los glóbulos blancos. Hay muchos tipos de glóbulos blancos, hay muchos tipos celulares dentro de esta parte del sistema inmunológico, ¿sí? Pero no solamente son glóbulos, órganos y tejidos, también todo el sistema linfático, como el timo, el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos e incluso la misma médula ósea forman parte de todo este sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la función es protegernos contra infecciones y contra enfermedades y además de protegernos de todo aquello que es ajeno a nuestro cuerpo. Perdonando, de repente se me cierra un poco la garganta. Bien, sin embargo, cuando el sistema deja de funcionar correctamente, entonces se empieza a dar ¿qué será? Una producción de anticuerpos que van a empezar a actuar en contra de nuestras células, de nuestros tejidos o de nuestros órganos, ¿sí? Va a empezar a actuar en contra de nosotros estos anticuerpos. Y esto es a lo que se conoce como una enfermedad autoinmune, cuando nuestro propio sistema inmune nos ataca a nosotros mismos, ya sea a nivel celular, a nivel de tejido o a nivel de órgano o sistema, ¿sí? Entonces, básicamente, las enfermedades autoinmunes van a ser un grupo de enfermedades diversas que pueden considerarse que tienen el mismo origen. Pueden causar grandes diferencias en cuanto a la incidencia, en cuanto al pronóstico. Son muy diferentes en dónde van a atacarnos y cómo se deben de tratar y cuál va a ser el final, ¿no? De esta enfermedad. También pues va a haber diferencias en toda esta parte, tratamiento, incluso en las manifestaciones clínicas, porque pueden atacar cualquier célula, cualquier tejido, cualquier órgano. Entonces, no todas se van a manifestar de los mismos síntomas o de la misma manera. Entonces, dependiendo el órgano o el sistema que van a dañar, es entonces el nombre que se le va a dar a esta enfermedad inmunológica o del sistema inmunológico.
¿sí? Bien, vamos a mencionar algunos tipos. Vamos a agruparlas en dos categorías importantes, dos grupos importantes. El primero son las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿sí? Perdón, las que afectan a un solo órgano. Esa es la primera categoría. Algunos ejemplos de estos, por ejemplo, cuando se tiene el tiroidismo o el hipotiroidismo de Hashimoto, que únicamente se está afectando a la tiroides. Cuando se afecta únicamente a el intestino, podemos tener problemas de celiaquía, ¿no? Es la completamente intolerancia y alergia al gluten. Y la otra categoría, ahora sí, van a ser las sistémicas. En las sistémicas es que atacan a diferentes órganos, no solamente a uno, sino van a atacar a más de uno. Y dependiendo lo que ataquen son los nombres que reciben. Un ejemplo de estas o ejemplos de estas, bueno, pues si están atacando sistema nervioso, tenemos a la esclerosis múltiple, y dentro de las más comunes, que esta es la categoría de las más comunes, ¿no? Las sistémicas. Y dentro de estas vamos a encontrar lo que es el tiroidismo de Hashimoto también, vamos a encontrar enfermedad de Graves, vamos a encontrar el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1 es autoinmune, la enfermedad de Graves, que ya la mencioné, el vitiligo igual, la anemia perniciosa y la miositis. Perdón, miositis. Y otra que se me está olvidando, el síndrome de Sjögren. Entonces, estas y muchas otras ya hoy día se tienen catalogadas poco más de 80 enfermedades autoinmunológicas. 80. Yo ahorita les mencioné solo las más comunes o las más frecuentes. Estas son las que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. Sin embargo, ya hay muchas más, ya hay más de 80 enfermedades catalogadas como enfermedades autoinmunes. Bien, ahora, el sistema inmune, como se los mencioné, es el sistema más complejo y cada vez hay más información, cada vez nos damos cuenta de mayor complejidad, cada vez descubrimos nuevos vínculos o más vínculos y nos falta mucho, mucho por poder conocer y entender por completo a este sistema inmunológico. Les digo que es sumamente complejo y al día de hoy no está al 100% todo descubierto en torno a este sistema inmunológico, ¿no? Entonces, hay dos tipos de disfunciones que van a estar en torno al sistema inmunológico, ¿sí? Dos cosas que van a empezar a causar estos problemas de mal funcionamiento. El primero es la inmunosupresión. La inmunosupresión es el proceso por el cual el sistema inmunológico se va a deprimir, va a empezar a dejar de funcionar y por lo tanto, pues somos más proclives a empezar a tener patologías infecciosas como gripas, neumonías, bacterias, hongos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este tipo de patología que se empieza a dar en el sistema inmune, es donde vamos a quedar más expuesto al desarrollo de tumores. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es quien nos controla o nos ayuda a controlar o a desaparecer cuando se empieza a formar un tumorcito en nuestro organismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando platicamos del ciclo celular? En la primer sesión que tuvimos de cáncer, ahí les expliqué cuál era el ciclo celular. Y hay una parte de este ciclo celular en que la célula comienza a llevar a cabo erróneamente el ciclo y se va a tener una mala célula o una célula dañada. Y esta debe de morirse. Si se lleva a cabo este proceso normalmente, está bien, pero si la célula se niega a hacerlo, ¿sí? Se niega a llevar a cabo este proceso de apoptosis, es el sistema inmune el que la va a desaparecer. Entonces, cuando nosotros tenemos
este problema de inmunosupresión, vamos a perder esa capacidad de controlar o de desaparecer a estos nuevos tumores que se están formando y obviamente, pues si no los destruye el sistema inmunológico, van a empezar a crecer o a desarrollarse, ¿sí? Entonces, hay diferentes circunstancias que nos pueden llevar, ¿no? a esta parte de la inmunosupresión. Básicamente, estando también en este problema de inmunosupresión, vamos a presentar otros problemas como la caquexia. La caquexia es cuando tenemos esta pérdida de masa muscular, cuando la gente literalmente queda en huesos, ¿no? Se pierde el músculo, se pierde la grasa. También cuando hay desnutrición, cuando tenemos falta de proteínas, ¿sí? Tenemos estos vacíos nutricionales y principalmente lo que falta son proteínas. O de repente empezamos a tener esta baja acelerada de peso, ¿no? Si tú de repente, sin explicarte el por qué, no estás haciendo nada en específico y empiezas a perder peso, ojo, algo está sucediendo en tu organismo, eso no es normal, ¿no? Obviamente, también en este proceso del catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? El catabolismo es un proceso dentro del metabolismo en el que se va a dar lugar a la degradación de los nutrientes orgánicos, ¿sí? Y básicamente nos va a llevar a obtener ciertos productos finales simples para poder extraer energía química que van a usar nuestras células. Por ejemplo, si nosotros comemos un carbohidrato, ¿qué es lo que vamos a pasar en todo este proceso digestivo? Se va a ir separando este carbohidrato a su mínima expresión, se va a obtener glucosa, de la glucosa se va a obtener acetilcoenzima A y de la acetilcoenzima A se va a iniciar el ciclo de Krebs en donde vamos a obtener ATP. ATP es la energía que usan nuestras células, no es el azúcar. Sí, mucha gente piensa que es el azúcar lo que le da la energía a nuestras células. La fuente de energía o de combustible de las células se llama ATP, ¿sí? El famoso adenosín trifosfato, sí se llama ATP. Esa es la fuente de energía, que sí, a partir de la glucosa se puede producir la coenzima A, es muy real, pero no solamente a partir de la glucosa. También de las proteínas, también de las grasas podemos obtener acetilcoenzima A y obteniendo la acetilcoenzima A, obtenemos el ATP sin ningún problema, ¿sí? Bien, entonces, toda esta parte es lo que podría empezar a fallar en un momento dado dentro de lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede afectar? Pues el exceso de cortisol, ¿no? El tener o estar nervioso todo el tiempo, viendo qué va a suceder, que si hice, que si no hice, qué va a pasar, todo ese tipo de situaciones, el no tener controlado nuestro estrés, nos causa este exceso de cortisol que nos puede llevar a este problema de inmunosupresión. Acuérdense de la plática del estrés. El cortisol es un corticoide y los corticoides inhiben al sistema inmunológico. ¿Sí? Ahorita esta charla creo que es ideal para que sea o se presente en este punto, porque ya vimos muchos antecedentes de lo que va sucediendo en nuestro organismo. Entonces, ya les mencioné distintas pláticas y la del estrés en este caso es bien importante. ¿Por qué? Porque el cortisol es un inhibidor del sistema inmunológico. Si tú no controlas tu estrés, vas a tener importantes problemas a nivel del sistema inmune. Obviamente, si tienes una enfermedad como VIH, pues tienes una supresión del sistema inmunológico. Si estás sometiéndote a algún tratamiento de quimioterapia o algún tratamiento específico con inmunosupresores, pues obviamente está sucediendo este proceso en tu organismo, ¿sí? Y la otra parte o la otra enfermedad que se puede estar dando en el sistema inmunológico es la contraparte. Una parte es la inmunosupresión, pero la otra es la hiperactividad del sistema inmunológico. Es cuando este empieza a trabajar y trabajar desmedidamente como loco, se requiera o no se requiera, ¿sí?
¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una alta producción de anticuerpos. Y alguno de estos, en este proceso, se puede empezar a dar la formación de estos anticuerpos que van en algún momento a atacar a nuestro propio organismo. Bien, ahora hablemos del origen. Por lo general, estas enfermedades suelen aparecer en la etapa de vida más productiva de las personas. Y tristemente, pues son enfermedades que pueden ser muy discapacitantes. Por lo tanto, hay mucho tema en torno a pues las enfermedades autoinmunes porque afectan en demasía a las personas. Prácticamente las pueden dejar, como lo mencioné, incapacitadas para poder llevar a cabo sus funciones todo el día, ¿no? Las laborales, las personales, las sociales, todas. Y es bien importante poder detectar una enfermedad autoinmune en su inicio, porque si las detectan en el inicio, entonces los daños permanentes se pueden evitar. Si no son detectadas a tiempo, los daños van a quedar permanentemente en el órgano que estén atacando, ¿sí? Dependiendo el padecimiento que se esté teniendo. Entonces, bien, médicamente, un médico te va a decir que el origen de las enfermedades autoinmunes es idiopático y esto significa que no se tiene idea de qué es lo que lo está causando. O sea, no tienen claro hoy día el médico qué es lo que está detonando estas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, así como lo hablamos con enfermedades como el cáncer y demás, estas enfermedades tienen un origen multifactorial. Hay múltiples cosas que están desarrollando estas enfermedades, ¿sí? Una de ellas, o la que empieza, aspectos genéticos, sí, por supuesto, si en tu familia hay personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, tienes una mayor susceptibilidad a tú también desarrollar una enfermedad autoinmune. Ojo, dije susceptibilidad, no predestinado. Tienes la opción, pero eso no significa que sí o sí la vas a tener. En ti está si esta enfermedad se desarrolla o no se desarrolla. Como siempre hemos estado hablando, existe la epigenética y la epigenética nos explica bien que en nosotros está el encender o el apagar el gen que va a desarrollarnos cierto padecimiento, ¿sí? Bien, entonces, perdón. Con la genética tenemos esta susceptibilidad, es decir, tenemos un poco más de riesgo, pero no estamos predestinados a que se aparezca esta enfermedad autoinmune. ¿Sí? Eso quiero hacer mucho énfasis. ¿Y en qué va? No es que tengamos específicamente un gen para esclerosis múltiple, no, no, eso sí hay que tenerlo bien claro. Aquí lo que puede estar determinado en el gen es que, por ejemplo, en algún momento se puedan dañar los receptores de la vitamina D, ¿no? Y entonces eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque la vitamina D está íntimamente ligada a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la vitamina D regula al sistema inmunológico y si se tiene una deficiencia es mayor el riesgo, por ejemplo, a desarrollar esta esclerosis, perdón, esta enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces, no es que tengas un gen específico para lupus o un gen específico para esclerosis múltiple, no. Existe la susceptibilidad a que se pueda dar una falla en un proceso metabólico que pueda dar lugar a una enfermedad autoinmune. A eso me refiero con la parte genética, ¿sí? Bien, ahora, el cómo nacemos. El cómo tú naciste puede ser un factor que igualmente te puede predisponer o no a una enfermedad autoinmune. Cuando una persona nace por parto natural, el bebé
va a adquirir las bacterias del canal de parto, ¿no? De la vía vaginal de la madre. Y en estas se van a incluir, obviamente, bacterias como lactobacillus, que son beneficiosos para el bebé. Sin embargo, cuando una persona nace por cesárea, entonces lo que va a obtener el bebé son estreptococos de la piel de la madre, de los médicos e incluso algunas bacterias patógenas propias de los hospitales. Esto lo que va a ocasionar es un desbalance en la microbiota del bebé y por ello es que van a ser más propensos a desarrollar asmas, alergias y problemas de autoinmunidad. ¿Sí? De repente dicen, se puso de moda que los bebés tienen reflujo e intolerancia a la lactosa. Pregunta a todos estos bebés que tienen ese problema. Nacieron por cesárea, nada más por esta simple cuestión de no haber recibido la flora vaginal de la mamá a la hora del parto. ¿Sí? Hay una disbiosis en el bebé por la manera en la que nacen y eso los hace más propensos a tener todas estas enfermedades de bebés. ¿Sí? Bien. Los factores ambientales que siempre mencionamos en las enfermedades que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuáles serían estos factores ambientales que podrían estar afectando nuestro sistema inmunológico? Bueno, la higiene excesiva, sobre todo cuando somos madres primerizas, ¿no? La exposición a diferentes microorganismos, especialmente en nuestros primeros años de vida, es el periodo de aprendizaje, es la escuela de nuestro sistema inmune, porque es en ese periodo de tiempo en el que el sistema va a identificar, va a aprender qué cosas son nuestras y qué cosas no lo son. Y si nosotros tenemos una higiene excesiva porque, no se nos vaya a enfermar el niño, todo le limpiamos, que no agarre, que no se lleve a la boca, que no bla, 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 bla. Todo eso de higiene excesiva que hacemos en nuestros primeros años de vida va a alterar de manera importante nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque se está perdiendo ese entrenamiento. El sistema inmune no puede desarrollarse adecuadamente en ausencia de gérmenes. ¿No? Aún ya siendo adultos, si eres de estos adultos que todo tiene que estar impecable, no tiene que haber nada sucio, hay que entrar sin zapatos, hay que lavarse las manos antes de todo, hay que estarse echando los geles todo el tiempo. Ojo, estás dañando tu sistema inmune. Tu sistema inmune requiere estar en presencia de gérmenes para que pueda estar variando, para que pueda estar preparado para las diferentes cosas a las que podemos estar expuestos, ¿sí? Tenemos que permitir el desarrollo de nuestro sistema inmunológico, permitiendo esta exposición a gérmenes, ¿sí? Entonces, si todavía tienes niños pequeños, o estás embarazada, ojo, yo sé que hay circunstancias en las que pues no hay de otra más que cesárea, que si el niño viene sentado, que si trae el cordón umbilical atorado en el cuello, o sea, pues sí, ni modo, tiene que nacer vía cesárea. Ya hay hospitales, y si no, tú pregúntale a tu médico y pídele que lo haga, en el que con una gasa estéril te hacen un raspado en lo que es el canal de parto y cuando nace el bebé se lo ponen en la carita para que obtenga esos lactobacilos de la madre y se le ayude con el sistema inmune. Si tú estás embarazada y estás ya con una cesárea programada o sabes que va a ser cesárea, habla con tu médico para que hagan esa parte y tú le des ese aporte al sistema inmune de tu hijo, ¿no?
Es algo tan simple y va a marcar la diferencia en la salud de tu hijo en sus primeros años de vida, ¿sí? Y pues no seas tan exagerado en la higiene. Una higiene normal es más que suficiente. No hay que tener todo estrictamente limpio o estéril, ¿no? Hay que dejar que se dé este entrenamiento al sistema inmune, que haya esta pequeña exposición en gérmenes para que el sistema se vaya formando, vaya siendo ahora sí como que su carpeta de gérmenes y de virus, y entonces esté preparado para el momento en el que nosotros estemos realmente expuestos ante este tipo de situación. Después de los factores ambientales, los tóxicos ambientales. Ya también en otras charlas hemos hablado mucho de estos tóxicos ambientales. Tóxicos como, por ejemplo, el mercurio, cuando comemos estos peces grandes, ¿no? O el famoso bisfenol A, ¿no? Que se utiliza mucho en la agricultura, ¿no? Como herbicidas o demás, y terminamos comiéndonoslo. O los talatos que están presentes en los plásticos, en los disolventes orgánicos, que están presentes en los productos de limpieza, en los quitesmaltes, pinturas, los disruptores endocrinos que están presentes en nuestros productos de belleza, ¿no? En nuestros shampoos, acondicionadores, cremas, maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos toda una plática que Pame por ahí debe tener grabada en el canal de YouTube, en donde hablamos de todos estos tóxicos ambientales, ¿no? Entonces, esto también causa alteraciones y problemas del sistema inmunológico. Como mencioné hace un ratito, el estrés causa autoinmunidad. ¿Por qué? Porque altera a la microbiota intestinal. ¿Y qué tiene que ver la microbiota intestinal? Por si no te acuerdas de este dato, el 70% del sistema inmunológico está presente en el intestino. Por lo tanto, si tu flora intestinal está dañada, tu sistema inmunológico también lo está, ¿sí? Entonces, es bien importante que, mantener nuestro estrés por las dos cosas que mencioné. Una, el cortisol es un inmunosupresor o supresor del sistema inmune, pero también el estrés va a alterar a la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque altera lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Acuérdense que el cortisol se secreta en la suprarrenal. Y si nosotros causamos una alteración en este eje, pues va a haber una alteración importante en la regulación del estrés. Cada vez va a ser más difícil que podamos regular o controlar el estrés, y con esto pues viene todo el daño a todo este eje del intestino. Después tenemos al desbalance inmunológico, ¿sí? Tener un microbioma alterado, o como luego lo menciono en un término que se llama disbiosis intestinal, este muchas veces está acompañado de algo que es permeabilidad intestinal, que ya también tuvimos toda una charla específica para hablar de permeabilidad intestinal. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando hay esta permeabilidad intestinal, cuando hay este desequilibrio de la flora intestinal, entonces los microbios intestinales pues ya no van a estar llevando a cabo esa regulación, ¿no? Porque es ahí, son estos microbios intestinales quienes regulan la diferenciación de unos linfocitos específicos que se llaman linfocitos T, ¿sí? Junto con unas enzimas microbianas intestinales. Estos juntos van a modificar a nuestras propias proteínas, y eso puede desencadenar una respuesta autoinmune, ¿no? Porque el organismo va a decir, a ver, Carla, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está esto que no debería de estar sucediendo? Y entonces empiezan a atacarnos a nosotros mismos por estar dando pie a que se dé ese problema entre la regulación de los linfocitos T y estas enzimas, ¿no? Que tenemos en el intestino. Algo que hemos hablado mucho es el uso de los antibióticos. Los antibióticos
No siempre es la mejor respuesta. Hay veces que sí son necesarios, pero son pocas veces. No te dejes recetar antibiótico nada más porque sí, asegúrate que es necesario. Hay veces que tenemos una infección viral y te mandan un antibiótico. El antibiótico es para bacterias, ¿sí? Entonces, ojo, siempre hay que ser bien críticos con los tratamientos que te mandan y si sí es necesario, pues ni modo, lo tienes que tomar, pero asegúrate que terminando este proceso, tú tienes que repoblar y arreglar tu flora intestinal después de, no se puede quedar sin arreglarse el sistema inmune o la flora intestinal después de un tratamiento con antibióticos, porque los antibióticos matan lo malo, pero también a lo bueno, arrasan con todo lo que es la flora intestinal y eso lo que va a causar es que nos van a dejar en desequilibrio de la microbiota y obviamente eso nos va a dejar susceptibles a poder tener una enfermedad autoinmune. Y si tengo el gen que va a ayudar a esa parte, pues entonces ya tengo dos cosas en contra. Y conforme vayas teniendo cosas y cosas y cosas, pues vas sumando. Y de repente, uy, pero ¿por qué tengo una enfermedad autoinmune? Pues sí, no es todo culpa de la tía Chucha. La tía Chucha fue uno de todos los factores, ¿no? Es una suma de, por eso es bien importante que tengamos bien claro que el origen de la enfermedad autoinmune es multifactorial, ¿sí? Bien, tratamiento. Tradicionalmente, eh, el tratamiento médico es muy específico para cada patología, ¿sí? Dependiendo del órgano que se ataca, es el tratamiento que te van a dar. Pero en general, todos los tratamientos van dirigidos a tratar síntomas, ninguno va enfocado a tratar origen, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, pues si el problema es que el sistema inmune nos está atacando, pues hay que detenerlo. ¿Y qué hacen? Pues nos dan inmunosupresores o corticoides, que son lo que detiene al sistema inmunológico. ¿Para qué? Pues para que deje de funcionar y al dejar de funcionar, pues obviamente nos va a dejar de atacar, pero no están solucionando el problema. Nos están dejando sin el sistema inmunológico. En vez de decirle o arreglar la falla para que éste deje de atacarnos, entonces estamos aún más expuestos. ¿Sí se dan cuenta de esta parte? Entonces, lo que hacen es detenernos al sistema inmunológico para que no ataque. Sin embargo, hoy día no todo está perdido. Ya hay nuevas tendencias y la tendencia es manejar eh, un tipo de células madres que no corrí la, la animación, pero aquí está lo que hoy normalmente se utiliza, ¿no? Se utilizan inmunosupresores, los corticoides o glucocorticoides, algunos antiinflamatorios e inhibidores de los factores tumorales alfa, porque acuérdense que les dije que el sistema inmune es el que va a ayudarnos a controlar la aparición de los tumores. Entonces, si esto deja de funcionar o el problema está en que se están generando tumores porque el sistema ha dejado de funcionar, más aparte me lo están deteniendo con los inmunosupresores glucocorticoides, pues entonces nos dan los inhibidores de los factores tumorales alfa para poder controlar la aparición de esos tumores porque nuestro sistema inmune no está llevando a cabo esa función, ¿no? Este es en lo que va el tratamiento. Pero yo lo que les quería comentar es, bueno, quiero comentar, es que hoy día ya hay una terapia que sí se utiliza en donde hay una combinación de células madres y nanofarmacología, ¿sí? ¿Y qué es o por qué funciona este tipo de terapia o cuál es lo novedoso de esta terapia? La nanofarmacología va a modular al sistema inmune para que no nos ataque. Ojo, va a modular, no a detenerlo. Solo va a regular su función para que éste deje de atacarnos. Y lo que van a hacer las células madre, porque van en conjunto estas dos cosas, la célula madre va a empezar a regenerar el tejido que estaba siendo atacado y dañado por nuestro sistema inmune para que no vuelva a generar
la necesidad de que se siga dando esa respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, en conjunto, estas dos acciones han llevado a que se tenga bien controlada y corregido el problema de la autoinmunidad. Esta, si se dan cuenta, si no está al 100% dirigida a tratar el origen, sí está solucionando la acción y el problema y no generar que se tenga que seguir dando esta respuesta. Entonces, es un avance. Lo ideal sería atacarlo en el origen, pero hasta que no se tenga bien claro toda esta parte, va a ser un poco difícil trabajarla desde el origen, pero ya tenemos esas ventajas, ¿no? Ya hay ese cambio. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder prevenir una enfermedad autoinmune? Si tú todavía no la tienes, pero sabes que en tu familia hay alguien que tiene hipotiroidismo por Hashimoto, o tiene esclerosis múltiple, o tienen lupus, o tienen vitiligo, o tienen etcétera, cualquiera de estas enfermedades autoinmunes, pues cuida todo lo que mencioné hace rato, ¿no? Pero hay otras cosas que tú tienes que hacer. O sea, a lo mejor hoy no tienes la enfermedad que tiene la tía Chucha, pero no estás exenta. Acuérdate que eres susceptible a todo, tienes que cuidar el resto de los factores para que eso no suceda. ¿Y qué vas a hacer entonces? Paso número 1, sí o sí tienes que sanar tu intestino. Es fundamental que el intestino esté en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que se pueda tener el crecimiento correcto de la microbiota intestinal, que sea una microbiota intestinal saludable, ¿sí? ¿Cómo puedes ayudarle al intestino? Uno, tu dieta tiene que ser antiinflamatoria. Tienes que tener bien claro qué alimentos te inflaman y quitarlos de tu dieta. ¿Sí? Para eso existe una prueba de laboratorio que tú puedes ir y es con una muestra de sangre y te dicen qué alimentos eres, a qué alimentos tienes tu cierta intolerancia, y esos son los que te van a causar procesos de inflamación. Entonces nada más los retiras de tu dieta y vas a tener esa cuestión. Obviamente, acuérdate, pues no gluten, el gluten causa problemas de permeabilidad intestinal. Procura quitarte lácteos. Yo sé que se escucha feo, pero la leche tiene caseína, y la caseína hace en el intestino exactamente lo mismo que el gluten, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Es bien importante que cuides mucho el pH de tu estómago. Acuérdate que el estómago trabaja al pH de acidez 1 y 2 en la escala de pH, que es lo más ácido que hay. Tenemos que tener un estómago ácido. Yo sé que nos han metido mucho en la cabeza que para que el cuerpo esté sano debe ser alcalino. Sí, tu sangre debe ser alcalina, pero cada órgano trabaja a un pH distinto y es eficiente a diferentes pHs. En el caso del estómago, tiene que ser en la escala 1 y 2, es decir, ácido. Eh, También debes asegurar comer no menos de 30 gramos de fibra al día. Acuérdate que la fibra no solamente es para tener un buen tránsito intestinal, la fibra es alimento para tus probióticos, para tus organismos, para tu microbiota. Entonces, no tener esa fuente de fibra, pues no alimenta a las bacterias de tu organismo, y evidentemente pues vas a tener ahí una disbiosis, porque pues no vas a lograr mantener viva a tu microbiota, ¿no? Entonces, no menos de 30 gramos de fibra al día. Eh, Consume glutamina. La glutamina ayuda mucho a tener a la pared intestinal, que se llaman enterocitos. Las células que forman la pared intestinal se llaman enterocitos, y la glutamina las mantiene en óptimas condiciones. Solamente si tienes cáncer, no tomes glutamina. Solamente si tienes cáncer. El cáncer o las células cancerígenas obtienen su energía de dos fuentes: glucosa y glutamina.
Entonces, si tienes cáncer, no te vayas a poner un incremento de proteínas o de glutamina, porque entonces vas a estar alimentando a esas células cancerígenas. Pero si no las tienes, entonces la glutamina es esencial para mantener la salud de los enterocitos, es decir, de las paredes de tu intestino. Bien. Maximiza tu consumo de nutrientes, es decir, debes asegurarte de tener todos tus requerimientos nutricionales bien cubiertos, especialmente la vitamina A, que la encuentras, no sé, en los hígados, en la yema del huevo, ¿sí? La vitamina D, que la puedes adquirir asoleándote 15 minutitos todos los días, en los pescados azules o incluso en algún suplemento, si no te gusta exponerte al sol, por ejemplo. Los grasos ácidos esenciales omega 3, EPA y DHA son clave, clave, clave. ¿Por qué? Porque nos dan este equilibrio antiinflamatorio, ¿sí? Acuérdense que el omega 3 neutraliza el 6 y entonces estamos en balance y no nos inflamamos. Por lo tanto, es muy importante tener en nuestra alimentación estos ácidos grasos esenciales. También tenemos que ver que no nos falten minerales importantes como lo es el zinc. El zinc ayuda en la maduración de los linfocitos, por lo tanto es bien importante no tener deficiencias de zinc. Es bien importante el magnesio, el manganeso, el selenio, el cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos son muy importantes en que nuestro ADN se exprese correctamente en cada ciclo celular. Entonces, no nos deben de faltar magnesio, manganesio, selenio, cobre, para que el ADN siga expresándose de manera correcta y no tengamos estos problemas, ¿no? Además de que pues también nos ayudan a que se dé bien la absorción y nos hagan biodisponibles a otros macronutrientes y vitaminas, ¿sí? Es decir, los minerales son esenciales para que todo nuestro sistema esté trabajando de manera correcta. Bien, hay que mejorar nuestra flexibilidad metabólica, es decir, tenemos que tener una buena sensibilidad a la insulina. Sensibilidad, es decir, no tenemos que tener resistencia a la insulina. Tenemos que tener en buen estado a los receptores de la misma, no tener ninguna cuestión del síndrome metabólico, ¿no? Tener una adecuada proporción de masa muscular. Hay que hacer ejercicio que nos haga sudar para poder estimular el proceso de autofagia celular. Hay que hacer un ayuno intermitente que también nos ayude a este proceso de autofagia celular. Si tienes obviamente resistencia a la insulina, pues tienes que quitártela, tienes que disminuirla, si tienes inflamación, tienes que disminuirla. Todo tiene que estar en equilibrio, no tiene que haber nada exagerado, tiene que estar funcionando todo correctamente para que no estemos estimulando de más al sistema inmunológico, ¿sí? Bien, si tienes una infección, trata la infección, especialmente aquellas que ya hoy día se saben que están relacionadas con enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Lyme, como el Helicobacter pylori, como el citomegalovirus, como el Epstein-Barr. O sea, si tú tienes alguna infección, trátala. No es bueno tener infecciones crónicas, ¿no? Ni siquiera de vías urinarias. Si tú tienes una infección, por muy mínima que sea, trátala. ¿Por qué? Porque eso está estimulando al sistema inmunológico. Lo vas a tener trabajando horas extra y eso te puede llevar a desarrollar una enfermedad autoinmune. Nuevamente, énfasis, hay que reducir el estrés, ¿sí? ¿Con qué? Pues con aquello que te funcione mejor. Si se te da la meditación, haz meditación. Si no se te da la meditación, haz ejercicios de respiración. Durante 10, 15 minutos, concéntrate únicamente en respirar, en inhalar y en exhalar. Ponle nombre para que no te distraigas. Y así cada que inhales, dices el nombre que le pongas
Cuando exhales, dices el otro nombre que le pongas y eso te va a mantener concentrado única y específicamente en la respiración y de esa manera te vas a cortar lo que te está causando el estrés, ¿no? Hay personas, por ejemplo, a mí, bueno, yo hago de todo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho y tengo un pasatiempo muy específico que me quita el estrés fenomenalmente, que es armar rompecabezas. Me pongo a armar un rompecabezas y el mundo deja de existir. Estoy totalmente enfocada en el rompecabezas, en las piezas, en buscar, en ver. Y eso no saben a mí cómo me corta el estrés. O cuando salimos en la bicicleta de montaña aquí en los alrededores donde vivimos, también, sobre todo en la bajada, porque cuando ya vienes bajando en la montaña, tienes que venir bien concentrado en tu bicicleta, tu velocidad, tu postura, en el camino, porque cualquier distracción puede acabar en una caída tremenda, ¿no? Porque además agarras una velocidad importante. Entonces, al venir concentrado específicamente en eso, no permites que entren otros factores de estrés a tu organismo y por lo tanto, pues logran cortar esa parte del cortisol. Hay a quienes les gusta o les relaja el pintar, ¿no? O algún otro tipo de pasatiempo. Algo que les recomiendo mucho y si viven en Ciudad de México, San Miguel de Allende, incluso creo que Ixtapan de la Sal, tienen algo que se llama, algunos en spa, otros son específicamente estos lugares para terapia de flotación. Entrar a estas tinas es la octava maravilla. No tienes idea, es una sensación eh, increíble porque cuando estás en esa flotación aislado de todo, ¿no? Llega un momento en el que pierdes noción de tu cuerpo. O sea, ya no sabes dónde están tus manos, dónde están tus piernas, o sea, estás tan metido en eso que es una sensación de verdad extraordinaria. Si tienen la oportunidad de probarlo, háganlo, háganlo. Y si no saben dónde, yo les digo dónde. Porque la verdad, y no es tan caro, no es caro y vale la pena. Y yo creo que vale la pena hacerlo una vez a la semana, porque esta sensación que te platico, dependiendo qué tan predispuesto vayas, lo puedes lograr desde la sesión 1 o hasta la sesión 3 porque tienes que ir experimentando todo lo que está en torno. Entonces, al principio, pues todo eso te puede distraer, pero una vez que ya sabes a lo que vas, rápido entras en ese mood y es una sensación extraordinaria. Para el estrés, se los recomiendo muchísimo. Si sus maridos están muy estresados, regálenle una sesión y las van a amar, no saben. También les va muy bien. 6, corrijan sus ciclos circadianos y todos sus biorritmos, ¿sí? Eviten eh, dormir poco, hay que dormir bien, hay que dormir lo que es necesario, hay que evitar fuentes de luz que van a interrumpir nuestra producción de melatonina, ¿no? Por ejemplo, la melatonina es la que nos va a ayudar a dormir. Entonces, hay diferentes cosas que tenemos que ver. Eh, la melatonina se secreta si nosotros tenemos una buena producción de serotonina. Y la serotonina, como el 80% de la serotonina, ¿dónde creen que se secreta? Es un neurotransmisor, pero no se va a secretar gracias a esto, sino gracias al intestino. Nuevamente, hay que tener en óptimas condiciones al intestino para que tengamos óptimas producción de serotonina y asegurar no tener vacío nutricional porque necesitamos algo muy esencial que es el triptofano para que esa serotonina con el triptofano formen la melatonina. ¿Sí? Entonces sí, requerimos la señal del cambio de luz para que se empiece a dar la orden de que, ok, empiezas a producir melatonina porque ya se está guardando el sol y ya te vas a dormir, pero si yo no tengo la serotonina o el triptofano, pues aunque tenga la orden del cerebro de que tiene que suceder, pues ¿cómo? ¿De dónde? ¿No? Entonces, dense cuenta que no todo es aislado, no todo es aislado, nuestro cuerpo funciona con múltiples cosas y hay que asegurar tener todas esas cosas para que él pueda tomar
lo que necesita y llevar a cabo las funciones y poder estar saludables, ¿sí? Háganse una rutina de sueño. Si requieren usar alguna planta adaptógena, háganla, especialmente si tienen algún tipo de agotamiento suprarrenal, es decir, si ya estás en un estrés crónico que está dañando este eje y afecta suprarrenales, pues utiliza alguna planta adaptógena, ¿no? Como el ginseng, rodiola, ashwagandha, ¿no? Cosas que la medicina ayurvédica o china han utilizado durante milenios, ¿no? Y funcionan. Suplementate con probióticos, prebióticos, omega 3, la vitamina D3 con la K2. Esta, apúntenla. Si tú vas a tomar alguna vez vitamina D, esta es la forma en la que la tienes que consumir. Solamente si tú tienes la certeza de que tu flora intestinal es óptima, puedes consumir la D3 sola. Porque la vitamina K2, es un posbiótico, es decir, te lo producen tus bichos, tus probióticos. Entonces, si tú tienes una óptima flora intestinal, pues no vas a tener esa deficiencia y con la pura vitamina D3 que tomes vas a completar el ciclo. Pero como sé que no hay quien tenga una óptima flora intestinal, la mejor manera es buscar la vitamina D3 con la K2. ¿Por qué? Porque de esa manera aseguramos que, por ejemplo, el calcio llegue a los huesos y no se quede circulando, no salga de huesos, no circule y no nos forme placas, no se nos quede atorado en las arterias. Eso es bien, bien importante que ocurra. Por eso esta es la mejor manera, esta es la forma en la que la vitamina D trabaja mejor en sinergia para el calcio, ¿sí? Bien, come frutos rojos, frutos secos, pescados azules por su contenido de omega 3, los frutos rojos por el antioxidante, en este caso olvidé apuntar ahí, pero ahí también iría el antioxidante. ¿Cuál tenemos nosotros? Pues no hay nada mejor que la astaxantina, ¿no? Tendría que estar ahí con los probióticos, prebióticos, astaxantina, omega 3, vitamina D3 más K2. Eh, los frutos secos por también sus grasas saludables, igual que el pescado azul o las semillas de lino, el lino molido, aceite de lino, aceite de coco, aceite de aguacate, el aguacate solo. Acuérdense que es bien importante tener este balance omega 3 y 6 para no tener procesos de inflamación y de esa manera pues no tener enfermedades autoinmunes. La cúrcuma también nos ayuda mucho a esta cuestión de la inflamación, es un antiinflamatorio natural, así que cocina con cúrcuma. Le da un color muy bonito a la comida, le da un buen sabor. La verdad, tiene muchas ventajas consumir cúrcuma también. Bien, hasta aquí la información de enfermedades autoinmunes. No me quise meter mucho porque de verdad es bien complejo todo el proceso, pero espero que más o menos les haya yo dado una directriz de ver cómo funcionan, cómo se desarrollan y sobre todo cómo podemos evitarlas. Y más si sabes que alguien de tu familia tiene una enfermedad autoinmune. O sea, si una persona en tu familia la tiene, sí o sí tienes que llevar a cabo todo lo que dije para que tú el día de mañana no la tengas. ¿Sí? Bien, pues entonces dejo de compartir para que nos veamos y podamos responder preguntas. Oye, en Facebook, Lilia Mejía dice, si hubo cáncer, era cuando, esta pregunta la hizo cuando estabas mencionando lo de la glutamina, porque justo después Marcia Jiménez dice, ¿qué alimentos tienen glutamina? Entonces, las dos quieren saber si hubo cáncer y qué alimentos tienen glutamina. Las proteínas, cualquier proteína tiene glutamina, entonces no es tanto que le evites, simple y sencillamente no incrementes tu ingesta de proteínas si tienes un proceso de cáncer, porque todas las proteínas es un aminoácido esencial. Entonces, si tú estás comiendo carne, la carne tiene todos los aminoácidos esenciales, lleva glutamina, ¿no? Por lo general, las proteínas de origen animal cuentan con todos los aminoácidos esenciales. Entonces,
Utiliza las proteínas vegetales, esas no siempre son, bueno, no siempre, no están todos los aminoácidos esenciales presentes en las proteínas vegetales y entonces ahí puedes tener un mayor control de que no haya este exceso de glutamina, ¿sí? Eso no significa que te la tengas que quitar, únicamente tenlo controlado, o sea, no, tampoco te tienes que hacer vegano o vegetariano, nada más ten control, no subas tu dosis porque finalmente es un aminoácido esencial y el no tenerlo puede causar otro tipo de cosas. Entonces, nada más es no subas tu dosis de proteína. Una persona que tiene cáncer debe de llevar una dieta cetogénica. Específicamente para alguien con cáncer, el 70% debe ser de grasas saludables. Y ya después vienen porcentajes más pequeños para la ingesta de proteínas y todavía mínimo de carbohidratos. Así es como debe ser una dieta cetogénica para una persona con cáncer. Aquí en el Zoom dice Liz, ¿el almidón de la papa provoca permeabilidad en el intestino? No, el almidón no, pero lo que sí, pues es una fuente de carbohidratos simples que no son nada recomendados. La cuestión es más bien no comas tanto almidón para que no estés causando alteraciones metabólicas en el organismo. Norma dice, el tratamiento para personas que ya están con una enfermedad autoinmune es el mismo que para evitarlas. Sí, realmente te va a ayudar a controlarla y sobre todo pues recuperar un poco esta parte de, de controlarla, ¿no? Porque si ya la tienes desde hace mucho tiempo, difícilmente vas a poder ya corregirla o erradicarla o regenerar el daño, ya es algo más permanente. Pero, por ejemplo, hay episodios, o sea, la tienes controlada y de repente se te presentan episodios. Eso es lo que va a pasar mucho. Entonces, si tú tienes o sigues todos estos pasos, esos episodios cada vez pueden ir siendo más espaciados. Miren, no sé si se ve, Ajá, sí, sí se ve. esta es como debe ser una dieta cetogénica para una persona con cáncer, específicamente con cáncer. Ajá. ¿Sí? 70% grasas, 20% proteínas, 5% carbohidratos. Y carbohidratos complejos, no simples, es decir, verduras. Ok, gracias. Dice Liz, yo usaba cúrcuma a la leche de almendra, le ponía cúrcuma, pero se me ponían las manos naranjas. La dejé de usar. ¿Cómo más la podría usar? ¿En qué cantidad? Fíjate que a mí me encanta ponerla, yo hago, como no como arroz, hago una mezcla de algo que se llama granos ancestrales o quinoa o arroz de coliflor. Y a todo esto, yo siempre le pongo cúrcuma. Yo la uso como una especie, así como usas pimienta y sal, usa la cúrcuma. Eso es lo que yo hago en la comida. No, hasta la fecha no me he puesto naranja, a lo mejor, digo, mi comida sí se pone naranja, pero no, a mí mis manos, ojos no se me han puesto, que es cuando empiezas a ver ya el exceso, no se me ha puesto naranjas, únicamente lo uso como cualquier condimento en más de uno de mis platillos, siempre lo uso. Y cuando voy a hacer estos sustitutos de arroz, pues le dan esa imagen como si fuera arroz, entonces en la familia ni cuenta se dan que no están comiendo arroz. Wow, yo quiero compartirles. Aquí en Calgary vive un hombre que desde los 18 años fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, perdón que estoy pasando todas las imágenes, pero es que la tengo justo, paciencia, ya va, ya va, ya va, ya vamos a llegar. Aquí está. No, perdón. Él es Andrew Matthew, así se llama, esclerosis múltiple, desde los 18 años diagnosticado. MS Hope es su fundación. ¿Y qué creen? Tiene una historia, que su padre, cuando ve lo que está pasando con las enfermedades autoinmunes y con el tratamiento que se está usando a nivel global, no lo curan.
nomás lo contienen, lo hacen que la persona lo tenga de manera latente. Hay algunas personas que retardan la aparición de los síntomas y de estar ya con ayuda de silla de ruedas y que los ayuden a bañar, etcétera. Y dijo el papá, ¿sabes qué? No hay un tratamiento que a mí me parezca que quiero para mi hijo. Vamos a irnos por los alimentos. Embry Matthew, ahora a los casi 50 años, no ha presentado, tiene esclerosis múltiple, no se curó, no está sano, sino que no ha presentado síntomas. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es su alimentación? Lo que estaba diciendo ahorita Angie Bustamante. Miren, ahí está. Es gratis. El libro es gratuito. Lo puedes buscar a Embry Matthew en Instagram. Lo puedes buscar en Facebook, Embry Matthew, Matthew.embry. Es gratis, ¿ok? Él es asintomático, asintomático. ¿Y qué es lo que hace? Respeta sus horas de sueño, el ciclo circadiano, evita el consumo de lácteos, evita el consumo de gluten. Su dieta básicamente son los vegetales. Ya te fijaste en el libro, la portada, mucho omega 3, ¿no? La sardina, el arenque, muchos pescados pequeños. Él te va a hablar de la diversidad de los colores. No, es interesantísimo. Ya lo había alguna vez compartido con ustedes, pero encontré que acaba de publicarlo en su Instagram y dije, wow, Embry Matthew tiene también un documental en Amazon Prime que se llama Living Proof, prueba viviente, que no tenemos que vivir una vida con síntomas, incluso si tienes esclerosis múltiple. Puede ser asintomático. Incluso si ya estás diagnosticado, él ya estaba diagnosticado con esclerosis múltiple y él no ha presentado síntomas. Este libro él lo recomienda. ¿Se alcanza a leer el título? Sí, Pues no, a mí se me hace, aquí vive en Calgary, ¿eh? No, es impresionante la historia de Embry Matthew. Y básicamente ya lo había dicho, Angie, no te das de tus charlas, pero cuando encuentro que hace esta publicación, y ya había dicho, oye, parece que platica con Angie, porque hazte de cuenta, tal cual, lo que dices. O sea, evitar esta intoxicación de cortisol, mantenerte alimentando de alimentos antiinflamatorios, hacer ejercicio, respetar tus horas de sueño. Dice, la falta de sueño, no saben ustedes cómo inflama, no saben ustedes qué daño hace. Tú debes de revisar, dice, cómo dormiste, si te recuperaste y en base a eso salir a hacer ejercicio. Porque el ejercicio también puede ser un acelerador de inflamación y de envejecimiento prematuro. Dice, todo tiene que ver con tu balance y con tu equilibrio. Yo no he presentado síntomas porque estoy respetando. O sea, su papá y él ahora están abocados así totalmente a lo que es MS Hope, esta fundación global que ellos fundaron para evitar los síntomas una vez diagnosticado de esclerosis múltiple o para prevenir, ¿no? La esclerosis múltiple. Pero es una enfermedad autoinmune y esto que él recomienda, obvio, sirve para las enfermedades autoinmunes. Claro, voy a poner la foto del libro. Él lo recomienda. Él no es que escribió ese libro, sino él lo recomienda. Este es el libro de su, bueno, el que dices es este, ¿no? El que está recomendando. Pero si tú le pides, te manda su The Best Vet Diet Cookbook. Gluten free, alcanzan a leer abajo. Dairy free recipes included. Alcanzan a leer. Gluten and dairy free. Sin gluten y sin lácteos. ¿Sí alcanzan a leer? Es gratis. Tú se lo pides y es gratis. ¿Ya estás viendo? Matthew Embry. Sí, era el libro que me pedías. Ok.
Bueno, pues yo eso quería compartirles porque hazte de cuenta que está escuchando a Angie y bueno. Dice Mayra, ¿cómo se llama el tipo de análisis para conocer los alimentos que nos inflaman o que no nos inflaman, por favor? Es una prueba es un perfil de tolerancia a los alimentos. No todos los laboratorios lo tienen. De hecho, hay unos en Guadalajara que sí lo tienen y te mandan todo para que tú les mandes la muestra y ellos te lo analizan. Eso lo puedes hacer. Si vives en Guadalajara, pues qué mejor. No todos los laboratorios lo tienen, es costosa, o sea, no está en menos de 5,000 pesos, eso sí ténganlo claro. Y hay otra que también está por ese precio que se llama prueba epigenética y esa se hace con cabello. Te piden de 3 a 5 cabellos en la base de la nuca arrancados con raíz, los mandas en una bolsita. Este es un laboratorio, el que yo conozco está en España y también te habla de todo, a lo que has estado expuesto de cuanto a tóxicos, a los alimentos que te causan problemas o intolerancias. Esta prueba epigenética, la verdad, es una maravilla, pero esa está hecha en España, este, pero también, o sea, son por ahí de 5,000 pesos, los análisis. O sea, son muy buenos, te dan mucha guía acerca de qué alimentos tienes que eliminar de tu vida porque te causan a ti específicamente problemas, porque normalmente no lo sabemos, ¿no? No nos damos cuenta de esa parte. Sí. Dice Leti Aguilar, hola Pame, yo desde los 14 años me diagnosticaron síndrome de Raynaud y según el reumatólogo, ya tengo artritis. Me mandaron mucho medicamento como Viagra, metroxtato. Total que no tomo nada de eso, solo estoy tomando el omega, vitamina D, la astaxantina y la Natural Balance. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás, Leti? ¿Cómo te has venido sintiendo? Ahorita que les compartí, mientras Leti nos responde, el testimonio de Embry Matthew, él definitivo con su padre decidió no tomar ningún medicamento, ¿eh? Y no está ahora sí siguiendo lo que la medicina tradicional recomienda cuando estás diagnosticado con esclerosis múltiple. Para nada. O sea, ellos decidieron irse por la alimentación y por el estilo de vida. O sea, ese es su testimonio. Si ven el documental, ahí lo explica su papá y él, Living Proof en Amazon Prime. Ahí lo explican. No, no ha contestado todavía Leti Aguilar de cómo se siente o las decisiones que ha tomado. em, pero bueno, alguien más en Facebook ya están respondidas, dan las gracias, las preguntas. Y pues Leti todavía no nos dice. ¿Nos vas a dejar con la, Leti, nos vas a dejar con la pregunta? Pues si quieren abrir cámara mientras Leti nos dice si se siente muy bien o cómo se está sintiendo, para darle las gracias aquí a Angie. Dice, me duelen las articulaciones cuando hace frío. No se me inflaman ya las manos porque no podía cerrar los puños. Eso es lo que dice Leti. Sí, es que este síndrome se caracteriza por tener problemas de la irrigación y vasoconstricción. Hay problema ahí circulatorio. Entonces, pero pues mira, lo que está tomando la omega, la astaxantina, básicamente son las que están ayudándole mucho a ese proceso. Ujú. Qué bien, qué bueno, Leti. Pues muchísimas gracias, Angie. No sé, hoy es 13 de diciembre. No sé cómo andas tú en 15 días. Ya estás celebrando ya la Navidad. ¿Cuándo nos volvemos a ver contigo? Em, y Pláticas nos faltan. el lupus. Ay, me acuerdo que dijiste primero la autoinmune, enfermedades autoinmunes, esa charla y luego la de lupus. La de lupus la voy a tener hasta enero. Ok, Ya no ok, la trabajamos ahorita. ok. Y esta semana se acaba ya el reto, entonces la voy a tener ya para enero, la de lupus. Pero no sé si quieran que repitamos alguna otra que haya hecho o alguna que nos haya hecho falta, no me acuerdo si nos hizo falta Pues alguna.
ahorita está la astaxantina en muy buen precio. Entonces, podría ser, no sé cómo andas tú, una charla que tenga que ver con la astaxantina de Oriflame, nuestra astaxantina natural con extracto de arándano, y podríamos reforzar eso, ¿verdad? Ok, si quieres, damos la de astaxantina el siguiente miércoles, el Va. 20. Muchas gracias. Listo, El pues ya 20 y quedamos. ya de ahí descansamos para enero, ¿te late? Me late. Gracias, Angie. Aquí te dice Elizabeth Rábago, las vitaminas me dicen que pueden irritar. ¿Qué irritar o irritar en qué sentido? No sé, dice Elizabeth, tomo omega y astaxantina nada más. Las vitaminas me dicen que pueden irritar. No, ¿por qué? Buen día, dice. Pues es que puedo tomar tengo gastritis, esofagitis crónica y eso cree ella que las vitaminas le puedan irritar. No, no te van a irritar, pero tienes que corregir el problema de gastritis para que, y tu nivel de ácido para que las puedas asimilar. Porque entonces te las puedes tomar, pero no las vas a estar asimilando, porque el estómago no funciona al pH alcalino. Para que uno pueda asimilar las vitaminas, y seguro, te aseguro que tienes deficiencias nutricionales, porque aunque comas muy bien, si el pH del estómago no es ácido, no asimilas los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es corregir el nivel de pH de tu estómago para que con eso tu mucosa se haga gruesa y se te quite este problema de gastritis. Búscate el video que tiene Pame grabado de gastritis, colitis, y hernia yatal, creo que así se llama la charla. Ujú. Y ahí explico bien qué es lo que está sucediendo, por qué tienes gastritis. Realmente, cuando nosotros comemos, en el proceso de digestión producimos ácido clorhídrico. Esos movimientos que se dan en el estómago junto con el ácido clorhídrico es lo que va a ir deshaciendo los alimentos hasta su mínima expresión, es decir, va separando todas las moléculas para que éstas pasen al intestino, justo donde van a entrar al intestino todavía se les agregan las bilis de vesícula, de hígado, de páncreas, y eso termina de separar todo para que al intestino ya entren todas las moléculas listas para repartirse para el organismo. Eh, a ti te arde porque la mucosa, el estómago, como recibe o sabe que hay ese ácido clorhídrico, tiene una capa de moco que lo protege y es una capa gruesa que el ácido no puede penetrar y tiene a salvo lo que es la pared de tu estómago. Cuando tú pierdes el pH ácido, se pierde este estímulo y por lo tanto esa capa de moco se va haciendo más delgada, más delgada, más delgada, más delgada, más delgada, hasta que se rompe. Y donde se rompe o ya no hay, cuando tú comes, generas ácido clorhídrico, porque eso no es una opción, sí o sí se secreta. Y entonces cuando el ácido toca esa pared del estómago que no tiene moco, arde, pues es ácido, está quemando, por eso es esa sensación de ardor, es porque el ácido está entrando en contacto el epitelio del estómago, porque no tienes el moco. Tú para poder hacer ese moco grueso y nada toque a la pared del estómago, necesitas tener el pH ácido porque eso es lo que estimula tener la capa gruesa de moco. Tienes que dejar de tomar antiácidos porque el antiácido lo que hace es justamente adelgazar esa capa porque te está quitando la acidez para que entonces eh, para que esa capa de acidez desaparezca y no haya que te queme. O sea, neutraliza tu ácido. Por lo tanto, no estás haciendo el proceso de digestión, por eso no estás asimilando nada, por eso no funciona tu estómago. Entonces, tienes que dejar de tomar antiácidos, tienes que recuperar el nivel de ácido. En ese video digo cómo es bien fácil, solo que toma tiempo. Tienes que tomar agua, bueno, dependiendo tu grado,
agua con limón y aloe en un principio para que el aloe cubra esos espacios de mucosa desgastada. Después ya le quitas el aloe y es agua con limón y después agua con vinagre de sidra de manzana. Dependiendo el grado, es si es antes de cada comida o ya después lo puedes hacer solo una vez al día, ¿no? Yo, por ejemplo, yo todas las mañanas, lo necesite o no lo necesite, porque mi nivel de ácido está bien, yo ya tengo el hábito de tomarme todas las mañanas en ayuna medio vasito de agua tibia con una cucharada de vinagre de sidra de manzana, y porque yo no tengo vesícula. Entonces, a mí el tener eso me facilita mucho mi proceso de digestión e incluso el día que tengo una comida, una fiesta o algo que sé que pues va a haber alimentos que yo no controlo, ¿no? Yo no controlo que lo hagan con aceite de aguacate o de coco y me le ponen aceite de canola o cosas así, para que no me caigan mal a mí, pues me tomo mi vinagre ese día antes de irme a la fiesta y no me pasa nada, ¿no? Mi digestión perfecta como siempre. Entonces, eso es algo que también tienes que ir recuperando la acidez de tu estómago. En ese video viene todos los pasos, entonces velo y con eso lo vas a solucionar. Ya les pasé el video a Elizabeth, a Sonris Pérez, a Josefina, porque todas escuchándote querían ese video. Ya se los pasé, cómo prevenir gastritis. Ya está, ya les pasé la liga aquí en el Facebook. Y aquí Norma dice, las emociones de miedo, ansiedad, angustia, ¿te pueden llevar a generar enfermedades autoinmunes? Pues si te causan estrés, sí, claro. O sea, acuérdate que el tener ansiedad genera cortisol. Entonces, si tú tienes esas sensaciones de miedo, esos sentimientos de miedo, angustia, pues estás generando cortisol y el cortisol sí nos puede llevar a suprimir sistema inmune. Y acuérdate, la inmunosupresión es una de las causas por las que empieza a fallar el sistema inmunológico. Entonces, sí, hay que tratarlas. Esa fue la respuesta como bióloga de Angie y como psicóloga Pamela. Definitivamente es uno de los síntomas que se presenta las enfermedades autoinmunes. Cuando está esta angustia exacerbada, esta ansiedad, este miedo, cuando se presentan estas emociones, incluso cuando se está trabajando en la terapia, parecería ser algo que va para atrás, ¿no? Incluso hay pacientes que dicen, ay, me estoy enfermando más y estoy viniendo con usted, psicóloga. Está saliendo esta angustia, está poniéndose tal cual en lo real, en la piel. Es un proceso, está sanando, pero está saliendo eso que estaba enfermo en el aparato psíquico, que está enfermo en el aparato psíquico. Entonces es parte de un proceso que salga, porque puede ser que ese síntoma no estaba, esa enfermedad autoinmune no estaba, ese eczema, esa psoriasis, ¿no? Hay muchas manifestaciones autoinmunes, no estaba. Y entonces hay pacientes o incluso los padres de los pacientes que reclaman al psicólogo, oiga, se está poniendo más mal, no venía con estas resequedades, no venía con esta caspa, no venía con esta escamación. ¿Qué pasa? Parece que cada vez que traigo a mi hija, a mi hijo, a hablar aquí con usted, ¿no? Adolescentes, pubertos, igual de edad de primaria, y presentan estos síntomas, está hablando, está hablando, está hablando. No es que suspendas la terapia, definitivamente está hablando, está saliendo eso. Y hay que eso trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Claro. Entonces, sí. ¿Me podrías mandar por favor el video de la gastritis o decirme dónde lo encuentro? Sí, claro que sí, es en mi canal YouTube Pamela Ibarra, y lo encuentras, estuve aquí pasándolo, cómo prevenir gastritis con nuestra amiga bióloga Angie Bustamante. ¿Cómo prevenir gastritis? Gastritis, realidades, mitos. ¿Cómo prevenir gastritis? Si no lo encuentras, Esmeralda, eh, por WhatsApp, mi WhatsApp es 722-4986-993 y ahí te lo paso. ¿Va? Ay, pues muchas gracias. Gracias, Angie, una vez más. Se queda Ah, grabada esta charla. sí. A mí, mira, Leti me pregunta que qué tinte uso. No me pinto el pelo. Acuérdense que yo soy antitóxicos, entonces yo no me pongo nada. Como Oriflame no tiene tinte de pelo, no me lo pinto. Son mis canas.
Por eso se ve así Sí, con se te ven mexicanos bien naturales. bonitas. Bien bonitas, Angie. Norma García te dice gracias, Angie. Gracias, Normita, por estar conectada siempre. Normita es de las que no falla. Sí, Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por estar pendientes de las charlas. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles con la de Shantina. Y después, pues ya, nos vamos a pasar Navidad y Año Nuevo en casa y nos vemos en enero nuevamente. así va a ser. Muchas gracias. Ay, Gracias, gracias, Norma. Pablo, por el tiempo, el espacio. Que tengan muy bonito día. Bonito día a todos. Gracias. Hasta el próximo miércoles con Nos- Astaxantina. Gracias, gracias. Perfecto. Bye bye. Bye.